Muy buenas noches. Bueno, dado que, la última clase hemos tenido una dificultad con la conexión, lamentablemente no se pudo grabar la clase, por lo que he decidido eh, grabar esta clase, ¿sí? Grabar esta clase con una síntesis de lo que vimos la última. Sin embargo, siempre están abiertas las consultas en las siguientes clases o por WhatsApp también, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, habíamos iniciado este tema, el tema 4, modelos macroeconómicos keynesianos, clásicos y clásico-keynesianos. Empezamos repasando lo que era el modelo ISLM de corto y de largo plazo. Sin embargo, de acuerdo a mi visión, les decía que la de corto plazo se asemeja mucho a lo que es la corriente keynesiana y lo que es largo plazo más a la corriente clásica. Recordemos que en el corto plazo los keynesianos señalan que existen rigideces de precios y además que la economía trabaja bajo desempleo. En cambio, en el largo plazo o más próxima a corriente clásica, los clásicos más bien dicen hay flexibilidad de precios y en el largo plazo señalan la economía se encuentra en un nivel de pleno empleo. ¿Sí? Con esa aclaración, lo que veíamos era que primero el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Señalábamos que el texto ya asume que uno conoce estos modelos, entonces va planteando el problema y da las soluciones y va integrando algunas ecuaciones. Sin embargo, vamos viendo lo que es el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, lo que es la IS y la IS, ¿no? El producto es igual al consumo más la inversión y el gasto. El consumo depende del ingreso disponible, que es el ingreso menos los impuestos, donde los impuestos es una tasa tau del ingreso, tasa impositiva tau del ingreso. Y la inversión depende de la tasa de interés de forma negativa y positivamente de la inversión exógena, o lo que Keynes decía, el espíritu animal. El gasto de gobierno es exógeno. En ese sentido, esto denota el equilibrio en el mercado de bienes, producción igual a su equivalente en demanda, ¿no? Recordemos, esta economía es cerrada. En el mercado de dinero, la demanda de dinero en términos reales, L, que depende de la renta positivamente y de la tasa de interés nominal de forma negativa, va a ser igual a la oferta, y la oferta es multiplicador monetario veces la base monetaria, dividido entre P, sería la oferta de dinero en términos reales. Entonces, esta ecuación 2 representa el equilibrio en el mercado de dinero, pues la demanda es igual a la oferta, la LM, ¿no? Una resolución de ISLM, las variables endógenas del modelo, las variables que debemos solucionar o encontrar, es la renta y la tasa de interés. En este gráfico lo que hacemos es justamente mostrar en el gráfico de arriba la IS y la LM. La IS con pendiente negativa, esa forma se la da la inversión, porque la inversión depende negativamente de la tasa de interés. Y la LM en una relación positiva, dada por el mercado laboral. Entonces el equilibrio se da cuando la IS y la LM son iguales en el punto 1. Y por cierto, si uno modifica, por ejemplo, los precios, en la LM va a haber desplazamientos porque va a afectar a la oferta en términos reales. Y eso a su vez va a generar un efecto en un nuevo punto de equilibrio. Si ustedes recordarán, al final vamos a encontrar de ese cambio en los precios que acabo de señalar. Consecuentemente, si suben los precios, menos cantidad demandada, y por lo tanto vamos a derivar la curva de demanda agregada de la economía. No, eso es habitual, hay derivación matemática, gráfica, económica para ver esto. Un libro que puedo recomendar es el libro de Dorbuch y Fisher, por ejemplo, Macroeconomía. Bien, pero estamos hablando de ISLM de corto plazo, entonces primero asumimos que los precios son constantes, o son rígidos, mejor dicho. En ese sentido, la oferta agregada de corto plazo es lo que señalamos acá, es constante y la demanda tiene pendiente negativa. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta curva de oferta en términos de política? Que, por ejemplo, si tú haces una política fiscal expansiva o una política monetaria expansiva, o ambas, lo que vas a generar es un desplazamiento de la demanda agregada. ¿Sí? Y ante un desplazamiento de la demanda agregada, lo que vas a experimentar en el equilibrio final es
una mayor producción manteniendo constante los precios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que te está diciendo acá el ejercicio? Lo que te está diciendo es que la política monetaria y o la política fiscal expansiva van a generar expandir el producto, ¿no? No alterando los precios. Y eso es posible porque hay un supuesto importante dentro de la corriente keynesiana, que es el desempleo. Entonces, cuando hay más demanda de bienes en la economía, los empresarios simplemente ante desempleo, lo único que tienen que hacer es colgar un letrero con que se necesita personal y bueno, se contrata personal y por lo tanto se produce más, sin alterar los precios, porque tú no has necesitado modificar salarios ni nada para poder contratar más gente o que trabaje más. Simplemente era poner un letrero de que hay vacantes, nada más. Entonces, bajo ese contexto, lo que podemos decir es que la política monetaria y fiscal expansiva tienen efectos en el producto. Bien, repasemos lo que es el modelo ISLM, pero de largo plazo. En el largo plazo, repito, se considera flexibilidad de precios, ¿sí? Flexibilidad de precios y que la economía trabaja a pleno empleo. En el mercado de bienes nada ha cambiado, como verán en la ecuación 1 de esta diapositiva, es la misma que tenía. En la ecuación 2 también es la misma, equilibrio en el mercado de dinero. Nada más que la oferta agregada de largo plazo va a depender, la oferta agregada, de los factores de producción que denotamos con la letra K, más factores de producción, más producción. Y esta letra delta, o no sé, griega, que estoy señalando con la manito, es el precio de los factores de producción, que es con signo negativo, es decir, cuanto sube el precio de los factores de producción, sea trabajo o renta del capital, etcétera, o salarios o renta del capital, el efecto sobre el producto es inverso. En ese contexto, considerando que los precios son flexibles, entonces las variables endógenas son renta, tasa de interés y precios. ¿Cómo se vería una ecuación, un gráfico en ese sentido? Yo, como les decía en la anterior clase, simplemente les recuerdo, me olvidaría por el momento de esta oferta porque está como que no quiero que se confunda, pero consideren que esta es la oferta de largo plazo que está parqueado en el producto potencial. Y esta es la demanda que les decía que responde de forma inversa al precio. Entonces, ¿qué pasa si bajo este escenario uno hace una política monetaria expansiva o una política fiscal expansiva, cualquiera que sea, desplaza la demanda agregada? Desplaza la demanda. ¿Qué es lo que se puede experimentar? Que es probable, dadas las rigideces de precio y todo eso, que en el corto plazo puedas producir un poco más, en el corto plazo. Pero en el ajuste final, vean ustedes, en el ajuste final, lo que se genera es un precio más alto, pero se retorna a lo que es el producto potencial. Entonces, cualquier política, como conclusión, cualquier política monetaria o fiscal expansiva que quieran expandir, al final valga la redundancia, el producto, en el largo plazo simplemente va a generar un problema de inflación. Y el producto al final se va a ubicar en el producto potencial. Por lo tanto, aquí se puede reflejar la ineficacia de la política monetaria y o fiscal en términos de querer dinamizar la economía, ¿no? Repito, bajo un enfoque de largo plazo o considerando lo que es una corriente más clásica. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, con esto lo que hacemos era introducir un tema que Robert Lucas había planteado, que es la hipótesis de las expectativas racionales. Recuerden que la hipótesis de las expectativas adaptativas fundamentalmente se adaptaba. Es decir, si yo quiero proyectar la inflación, la variable más importante para considerar eso, mi proyección, es el pasado. Entonces miro el pasado, me adapto y miro hacia el futuro y predigo o hago una predicción sobre la variable del interés, inflación, por ejemplo. En cambio, la hipótesis de las expectativas racionales lo que te dice es que los agentes económicos lo que hacen es tratar de utilizar para sus pronósticos toda la información disponible al momento de hacer su pronóstico. Es decir,
utilizan toda la información relevante al momento de hacer su pronóstico. Mood definió como racionales a todas la utilización eficiente en realidad de información disponible y que esta depende de la estructura completa del sistema económico. Es decir, si vas a utilizar expectativas racionales para predecir algo, vas a utilizar toda la información disponible, es decir, que esta ya engloba las expectativas adaptativas, porque solamente vas a utilizar el pasado, pero también vas a utilizar toda otra información que está a tu disposición del presente o tal vez de algunas estructuras acerca del sistema económico. En ese sentido, decíamos que qué características básicas tiene la hipótesis de las expectativas racionales. 4. El uso eficiente de la información. 2. No se cometen errores sistemáticos. 3. Los errores son no predecibles. Y 4. Los errores son mínimos. ¿Sí? Todos estos 4 supuestos tienen una estrecha relación, ¿no? Utilizo eficientemente la información. Si utilizo así, entonces no puedo cometer errores sistemáticamente. ¿Sí? Por lo tanto, ¿puedes predecir tu error? No, porque yo utilizo eficientemente la información. Entonces, si cometo un error, va a ser por algo, una nueva información que no conocía, ¿sí? Y por lo tanto, los errores son mínimos bajo ese contexto, ¿verdad? No me voy a equivocar siempre, porque yo aprendo de mis errores, yo considero toda la información relevante. Entonces, decíamos que en síntesis, por ejemplo, la expectativa en T de los precios en T más 1 es la esperanza matemática de T de los precios en T más 1, que es lo que estoy señalando, ¿no? Eso decíamos que era dada la información con la que se cuenta. ¿Cuál es el error de pronóstico? Epsilon T más 1. Son los precios que yo terminé viendo en PT más 1, menos lo que yo esperaba en T, que sean los precios en T más 1. Entonces, esto es el error de pronóstico. Perfecto. Bueno, vamos a utilizar este concepto para desarrollar un modelito de la nueva macroeconomía clásica desarrollada por Sargent, Wallace y Barrow, liderados por Robert Lucas. Primero partimos de una función neoclásica, neoclásica, la Cobb-Douglas. El producto depende del capital, K, N trabajo, alfa y beta son las participaciones del capital y el trabajo en la renta respectivamente. Y esta A griega es el progreso tecnológico. Lo que veíamos es que cuando uno hace la maximización de los beneficios económicos, lo que uno hace es, a ver, vamos a volver a escribir esto rápidamente. Lo expliqué en la anterior clase, repito, pero en realidad quisiera que esto quede bien clarito para ustedes. Entonces habilito, entonces yo digo, beneficio económico es P por Y. Esos son mis ingresos menos mis costos. ¿Y qué son mis costos? W por N menos R por K, digamos. Si quiero obtener la demanda óptima de trabajo, que es a donde voy, entonces yo derivo el beneficio respecto al trabajo y lo igualo a 0. Y eso será P por la derivada de Y respecto a N menos W respecto igual a 0. ¿Qué es esto? Esto es el valor del producto marginal del trabajo y eso se iguala al valor del salario, W, el valor del trabajo, el salario, W, que es lo que está exactamente acá. Si los precios los paso a dividir, entonces yo tengo el producto marginal del trabajo igual al salario en términos reales. ¿Y qué es el producto marginal del trabajo? Repito, la derivada del producto respecto al trabajo, es decir, la derivada de esto respecto a N. Y eso, créame, es todo esto, igual a W. Entonces, si yo despejo de acá N, tengo la demanda. Perfecto, tengo la demanda de trabajo. Ahora quiero obtener la oferta de trabajo. ¿De dónde viene eso? De la maximización de los individuos. Hay una función de utilidad U que depende del consumo y del ocio. Hay una restricción presupuestaria que seguramente tiene el individuo. Ustedes recordarán de sus cursos de micro. Hago mi Lagrange, optimizo y obtengo la oferta de trabajo óptima. Y es muy importante considerar esto, que la oferta de trabajo depende positivamente del salario en términos reales, positivamente.
¿verdad? Aquí vemos un signo positivo. Pero los salarios reales se hacen dividiendo el salario nominal sobre los precios. Pero acá yo lo único que puedo poner son los precios esperados, porque yo no conozco, y eso explicaba la anterior clase. Supongamos yo tengo un contrato de trabajo por un mes. Entonces yo empiezo a trabajar el 1 de abril y el 30 de abril me van a pagar mi salario. Pero yo debo considerar el salario nominal que me paguen el 30 de abril, considerando los precios del 30 de abril. Entonces, una estimación de los precios al 30 de abril. Entonces, al final, efectivamente, la oferta de trabajo depende de los salarios reales, pero para obtener los salarios reales yo debo proyectar lo que son los precios. Y para completar el análisis, esta letrita L es la preferencia por el ocio o descanso. Cuanto más prefiero el ocio, menos voy a trabajar, ¿verdad? Entonces ya tengo de acá la oferta, de aquí obtengo la demanda. ¿Qué hago? Podría de acá despejar salario y salario, igualar salario con salario, y lo que voy a tener es la diapositiva siguiente, que es esta. ¿No? Salario igual a salario. ¿Qué pasa? Si la oferta es igual a demanda, eso es lo que estoy asumiendo. Si estoy asumiendo que la oferta es igual a la demanda, de acá despejo N, y ese sería el trabajo de equilibrio, porque aquí ya considero la demanda de trabajo, ND, la oferta de trabajo, NS, y obtengo el salario de equilibrio y la cantidad de trabajo de equilibrio. Entonces, haciendo eso, obtengo esto. Este es el N de equilibrio. Si yo esto lo reemplazo en la función, pero si esto yo lo reemplazo en la función de producción, en vez de N pongo ya el trabajo óptimo de equilibrio. Entonces ustedes recuerdan que era N a la beta, pues aquí está a la beta, aquí. ¿Sí? Entonces todo esto lo elevo a la beta, está aquí. Y lo que hago es ir simplemente reagrupando términos, y yo digo todo esto, que es el capital, el progreso tecnológico, me van a determinar el producto potencial, y todo esto lo dejo a un costado, multiplicando. Muy bien, esa es una curva de oferta. Yo digo, bueno, quiero linealizar esta curva de oferta. ¿Qué es lo que haría? Tendría que aplicarle logaritmos. Voy a activar nuevamente el marcador. Lo que yo haría es logaritmos. Entonces va a ser, por ejemplo, acá el logaritmo de YS igual a logaritmo de YP. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo de una variable elevado a un exponente es el exponente, 2 menos beta, por el logaritmo de la variable, pero la variable es un cociente, entonces va a ser la diferencia de PT menos logaritmo de P esperado. T. ¿Sí? Entonces, si esto lo vuelvo minúsculas, esto Y minúscula, esto YP, todo esto le puedo llamar un nombre, esto es igual, ¿no? ¿Qué le puedo llamar a esto? No sé, ¿qué letras? B creo, sí, B, menos P minúscula, menos PE minúscula. Perfecto. Ya lo he desarrollado. Es lo que tenemos en la siguiente diapositiva, es esto. Perfecto. Esta es la curva de oferta de Lucas de corto plazo. ¿Curva de oferta? Sí, es curva de oferta. ¿Y dónde veo que es curva de oferta? Espera. Primero, ¿qué te dice la oferta? Que es una relación positiva entre oferta y precios. Sí, pero nada más que acá la relación no es en respecto a precio como tal, sino la diferencia entre el precio y lo que se esperaba que sea el precio. La brecha de precios. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Qué pasa si los precios son igual a los esperados? Yo esperaba 5 y fue 5. 5 menos 5, 0. Entonces el producto, la oferta o la producción va a ser igual al producto potencial. Ajá. ¿Qué pasa si los precios esperados son los precios son mayores a los precios esperados? Si eso es así, 7 menos 5, 2. 2 por B, positivo. Es algo positivo. Entonces eso quiere decir que YS es mayor que YP. Produces más que el potencial. Perfecto, sí. ¿Qué pasa si el precio es menor que el precio esperado? Si eso es así, entonces la oferta será menor que el producto potencial. Viendo nomás esta ecuación. Perfecto.
Ya entiendo esa curva de oferta y lo que hago a continuación es explicar un concepto muy importante que es la mala percepción monetaria o la ilusión monetaria. ¿Qué pasa si, digamos, ya vamos a explicar, hay un incremento de precios conocido por los empresarios? Se va a ver un incremento de precios. ¿Qué es lo que va a hacer el empresario? Dice, estamos en pleno empleo según este modelo. Pleno empleo, entonces, no es si yo pongo mi letrerito, necesito trabajadores, nadie va a venir porque todos están trabajando. La única forma para que trabajen más o se animen a trabajar los que no están es subiendo el salario nominal. Esto en un primer momento hace que suba la oferta de trabajo. Ahí está la ilusión monetaria. ¿Por qué les digo? Sube, entonces pues sube más trabajo, sube la producción, la oferta, ¿sí? Pero ojo que mayores salarios valida incremento de precios, ¿verdad? Más costos, más precios. En un siguiente momento ve que el salario real puede que se haya mantenido constante o tal vez ha caído. ¿Por qué? Porque si bien ha subido W, también ha subido P. Entonces, al final del periodo, dicen los trabajadores, escucha, yo he sido víctima de la ilusión monetaria porque me han ofrecido más salario nominal, yo he decidido trabajar más horas, pero dado que los precios han subido, o cosa que yo no conocía, no esperaba, el poder adquisitivo de mi salario ha caído, entonces mi salario real, que es lo que me marca mi oferta de trabajo, ha caído. Entonces yo vuelvo a disminuir mi oferta de trabajo, trabajo nomás 8 horas, ya no 10 con sobretiempos, ¿no? Y por lo tanto, al bajar mi oferta, yo produzco nomás, reduzco nuevamente mi producción y me ubico nomás en el producto potencial. Esto se conoce como ilusión monetaria, ¿no? Cuando uno, a partir de movimientos en variables nominales, cambia mi comportamiento pensando que se han afectado mis variables reales. Pero al ver que mis variables reales no se han afectado y vuelvo a cambiar mi comportamiento, pero no puedo dejar de decir que he sido víctima de la ilusión monetaria. Bien, perfecto. Ya, pero no es todo, esto no es el fin del modelo, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es decir, bueno, la esperanza, los precios esperados va a ser la esperanza matemática de T-1 de los precios. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación, en vez de poner P a la E, voy a poner esperanza matemática de T-1 de los precios. Perfecto, aquí ya tengo mi curva de oferta. Yo digo, ahora quisiera encontrar mi curva de demanda agregada. Eso lo voy a obtener del mercado monetario. ¿Cómo? Voy a igualar la demanda con la oferta, 3 y 4. La demanda linealizada en logaritmos, es la demanda de dinero, es igual a A, que es un parámetro de la renta, más los precios. ¿Cuándo demando más dinero? Cuando hay más renta o cuando hay más precios, ¿no? Sube los precios, necesito más dinero para comprar cosas. Entonces, y la oferta tiene dos componentes, la oferta de dinero, la parte sistemática de la política monetaria, M barrita, eso decíamos en la anterior clase, digamos, el Banco Central se compromete anualmente a crecer 5% en dinero. Entonces, M barrita, 5%. Más mu sub T. Y mu sub T, ¿qué es? Es el componente aleatorio, que se supone que se distribuye idéntica independientemente en el tiempo, con varianza constante y media cero, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta es una sorpresa de la política monetaria, por eso tiene media cero y varianza constante. Se puede shock positivo o negativo, la probabilidad de ambos es la misma. Y es constante, o sea, no hay mayor variación en ello. Entonces, dicho esto, explicado que la parte monetaria tiene un componente aleatorio y un componente sistémico conocido por la población, lo que hacemos es igualar oferta a demanda, igual a oferta. Igualo ambos y lo que hago es despejar esto que era la Y de producción o renta para obtener la demanda agregada. ¿Y qué es lo que me dice la demanda agregada? Algo muy intuitivo, la verdad, muy intuitivo en términos macroeconómicos. Que la parte de política monetaria, el dinero, sea conocido o sea shock, tiene un efecto positivo sobre la demanda de dinero. Si el Banco Central sube la demanda de dinero en su componente predecible,
dice, no, ya el 2021 creció al 5, ahora voy a crecer al 6. O ya sea una parte de ese crecimiento que sea shock, no esperado, dinero es dinero. Predecible o no predecible, va a subir la demanda agregada, demanda de bienes y servicios. Ahora, respecto a los precios, ya sabemos, una función de demanda depende inversamente de los precios. A es una constante, un parámetro. Perfecto, tenemos eso y bueno, ¿qué nos queda? Si aquí ya tenía la oferta, aquí tengo la demanda, hallar el equilibrio. Oferta igual a demanda, que está acá. Este que está dividiendo paso a multiplicar. Luego le tomo esperanza condicional en T-1 a todo. Permítame activar nuevamente mi marcador. ¿Sí? La esperanza matemática de mu es 0. ¿Sí? La esperanza matemática en T-1 de T-1 es simplemente una esperanza matemática. Perfecto. Voy reduciendo, simplificando términos y lo que obtengo es de qué dependen mis expectativas sobre los precios. ¿Y de qué depende? Primero de la parte conocida de la política monetaria, ese compromiso que hace el Banco Central, voy a crecer 5% cada año, por ejemplo. Entonces, cuanto más es su compromiso y sube y viene a anunciar para el año, no, voy a crecer a 7, entonces la gente ya tiene expectativas de que suban los precios. Vean, ustedes tienen una relación positiva. Cuando la expectativa es a que caigan los precios, cuando hay más producto potencial. Mi economía es capaz de producir más, por lo tanto, más oferta en los mercados, menos voy a esperar que suban los precios. ¿Cierto? Perfecto. Ahí tengo algo importante. Ahora, ¿qué pasa si esto yo lo reemplazo acá? O sea, yo sabía que acá había el producto potencial PT, pero tenía la esperanza, vean ustedes, la esperanza de esperanza T-1 de PT. Lo reemplazo, está aquí, y simplemente voy despejando y tengo esta ecuación que me muestra de qué dependen los precios efectivos, los observados. Mire, parte de una, o sea, depende de una parte que ya veíamos en la anterior diapositiva. Eso es la esperanza en T-1 de los precios en T. Perdón, vamos a volver a activar. ¿Sí? ¿Sí? Esta partecita era lo que determinaba la esperanza matemática en T de los precios, T-1 de los precios en T. Pero esta parte aparece y esa parte es la parte no predecible de la política monetaria que sí determina los precios. Otra cosa es que en la esperanza que tú formules no puedes decir si va a afectar o no porque es algo aleatorio, pero en los precios efectivos sí va a afectar si el Banco Central decide hacer una política sorpresiva expansiva o sorpresiva contractiva. Sí va a hacer subir o bajar los precios porque dinero es dinero, conocido sorpresivo. Perfecto. Tengo los precios en la economía. Entonces yo digo, en la demanda o en la oferta puedo reemplazar, digamos, en la demanda que está. En vez de los precios, reemplazo todo esto que está acá y está aquí todo esto y voy simplificando. ¿Y qué es lo que obtengo? Obtengo esta ecuación que me dice que el producto es igual al producto potencial más un shock no esperado de la política monetaria. Estos son parámetros. Estos son parámetros. No importa. Números. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si este es el producto efectivo y este es el producto potencial, que tú estés por encima, que tú estés por encima, que tú estés por encima, va a ser porque ha habido un shock positivo no esperado en mu sub t, en la parte no predecible de la política monetaria. Y si tu producto efectivo está por debajo del potencial, este era positivo, ¿no? Es porque tuviste un shock de política monetaria no predecible negativo.
Sube o baja. Entonces, ¿a qué se concluye? Que los ciclos económicos se van a dar. ¿Qué ciclo económico esto? ¿No? Que estés por encima o por debajo del potencial. Únicamente producto de una política monetaria sorpresiva. Ustedes ven que en la ecuación final de equilibrio no hay M barrita, que es la parte conocida, predecible, sistemática de la política monetaria. No está. Por lo tanto, ahí se concluye que solamente la parte no predecible de la política monetaria puede generar shocks o ciclos económicos en la economía. Bien, con esto, como que hemos hecho un repaso bastante completo, pensé hacerlo más rápido de lo que es el modelo, ¿no?, de los nuevos clásicos y incorporando expectativas racionales y evaluando la efectividad de la política monetaria. Ahorita vemos la política monetaria es efectiva, pero solamente en su componente no predecible. La parte predecible es como que absorbida por los agentes económicos y no genera que la producción se aleje del producto potencial, sea arriba o abajo, no ninguna, solo la parte sorpresiva. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que quería compartir con ustedes, dado que, como les digo, hemos tenido interferencias en la pasada clases por temas de la red. Quise grabar esta clase para que ustedes puedan tener una clase continua y también grabada, obviamente, para poder repasarlo. Es un modelo muy importante para su aprendizaje. En ese sentido, ya la siguiente clase vamos explorando otros modelos que van a ir utilizando justamente lo que es el concepto de las expectativas racionales, ¿no?, para resolver una serie de otros modelos que van a intentar explicarnos lo que es la política monetaria o la efectividad de esta. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.